Bueno, tenemos hoy antiguos compañeros de trabajo. Sí. Está Laura Colman y Lala Franco ahí que han venido a chusmear. A chusmear, a criticar, vio como la gente cuando se va. Bueno, ¿por qué no me auspicia Stronati un poco? Porque me siento huérfano de auspicio. Bueno, le doy algunos. Y hay unos cuantos, A ver. Auspicia, la venganza será terrible. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. La mayor garantía para sus depósitos. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad, Bernardo. Medicorp Argentina. Medicina privada. 815-1277. ¿Te cubre todo? Te cubre todo, casi todo. Provincia Seguros. Tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires para TV Bingo Bonaerense, que cambió el día de sorteo. Ahora TV Bingo Bonaerense los domingos a las 19:50 por ATC, sin la voz privilegiada de Elisa Bernacci, por supuesto. Ya sin la voz de Elisa Bernacci, que es la niña cantora del TV Bingo. Está en el baño. No me diga que la chica que canta las bolitas del bingo es Eli Bernacci. Es Elisa Bernacci. Le dice el 37. Sí, ¿qué número es este? El 2. No, el 7. Ella echa los números, no los ve. Claro, porque no ve bien Elisa. No ve y canta los números mal, cara. Sí. ¿En serio? Hay un 3, dice el 8. Sí. Un 6, dice 9. Sí. Porque por eso le pone la raya abajo. ¿A quién? ¿A Elizabeth? A Elizabeth. Váyase atrás de ahí. Cámbiese. Pero qué barbaridad, imagínese un actor que... ¿Puedo salir? Dice. Sí, que sale antes, como uno que yo conozco. Sí. Como uno que yo conozco que estaba filmando un programa de televisión y estaba disfrazado de vigilante. Y tenía que decir... ¿Qué motivo tuvo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No. ¿O cómo era? No, eso decía un amigo mío. ¿Qué motivo tuvo? Digo. No, tenía que decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Decía. Y tenía que entrar en el momento en que decía, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué sé yo? Entonces entraba y dice, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Sí. Y era una escena muy anterior. Estaban en el banco y dice, bueno, los depósitos, señor, aquí son cuidados, y aparece Stronati y dice, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Incluso había otro programa, no era era el programa de Grondona. Sí. Se equivocó de set y estaba Grondona ahí, entrevistando al tipo, y aparece Stronati y dice, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Sí. Y el tipo que estaba entrevistando a Grondona, que era un funcionario, se entregó. Sí. No se lo puedo explicar, señor periodista. Bueno, a ver, dígale al de los cigarrillos que venga, que a ver qué hace. Bueno, vamos. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Para que un lugar tenga fantasmas, resulta necesario primero que pase tiempo. Un fantasma no aparece de la noche a la mañana. Por ejemplo, usted construye una casa, una prefabricada, y al otro día no hay fantasma, ni a los 3 días, ni al año. Tienen que suceder tragedias, tienen que sucederse las generaciones, tienen que haber muertes, nacimientos, crímenes, mucha pasión tiene que juntarse allí. Quiere decir que los lugares nuevos, barrios nuevos, las ciudades nuevas, no tienen fantasmas. Eso es lo que no me gusta a mí de las ciudades nuevas, que no hay fantasmas. Se me dirá, en las viejas tampoco, me dirá un concejal del partido Vicente López, que sostiene que los fantasmas no existen. Bueno, ya lo sé. El primero que conjuró fantasmas europeos, ya que fantasmas indígenas supongo que habría desde siempre, en América, fue Colón. Pero los fantasmas de Colón son también parte de una gigantesca mentira que tuvo que sostener Colón al ver que sus planes empezaban a no cumplirse o a cumplirse de un modo que él no había previsto. ¿Qué quiero decir? Colón tenía una idea general del objetivo de sus viajes, y formó arquetipos que no modificaría
aún cuando encontraba otras realidades. El tipo dijo, yo voy a encontrar costas del Asia. Claro, las costas del Asia no estaban, se le había metido América en el medio. Pero el tipo seguía firme. No, señor, esto debe ser el Asia. Claro, para que esto fuera realidad, el Asia tendría que tener enormes dimensiones, por ejemplo, abarcar todo el océano Pacífico, si bien Colón sostenía que el mundo era un cacho más chico de lo que es en realidad. Pero a él le convenía que el mundo fuera más chico, incluso antes del viaje, para poder convencer a quienes lo iban a ayudar de que las naves podrían llegar a América, porque en realidad tenían razón los que decían que no se podía llegar al Asia. De no haber aparecido América en el medio, y fíjese qué salvedad estoy haciendo, una sala del tamaño de un continente. Es decir, si desde Palos hasta Zipango hubiera todo un mar, Colón no hubiera podido llegar, no hubiera podido hacer el viaje con esas 3 carabelas. Entonces a él le convenía un mundo más chico con un continente asiático más grande. Y entonces empezó a macanear. Y al contacto de nuevo con el nuevo mundo no disipó los errores del modelo preestablecido. Por el contrario, se empeñó en hacer realidad sus sueños. Y esto lo enaltece. Y entonces identificó las nuevas tierras con las civilizaciones del extremo oriental, incluso con las que había descrito Marco Polo. Estaba muy de moda en Europa el libro del Millón, que era el libro que había escrito Marco Polo, donde describía las grandes ciudades de la China, aun cuando Marco Polo se encontró con una China en decadencia. No eran chinos eso, eran mogoles. Pero bueno, si esto es lo que contó Marco Polo, y mintió hasta que pudo. Y después buscó explicaciones funcionales de lo que veía para poder proseguir con sus expediciones ultramarinas y mantener las prerrogativas que había conseguido ante la corona de España. En el tercer viaje, con la brújula perdida, Cristóbal Colón llegó al máximo de su delirio y, mejor dicho, identificó las costas de Venezuela con las islas periféricas del Asia. Pero en Venezuela dice, esto es el Asia, muchachos. Para él, el Monte Cristi era el monte ahora de Salomón, el Golfo de Paria era el paraíso terrenal. Escribió al rey y le dijo, mire, me parece que este lugar es el paraíso terrenal, sin ir más lejos. Era el Golfo de Paria. Los remolinos de la desembocadura del Orinoco eran para el almirante el canal de agua dulce de los 4 ríos del paraíso. En el cuarto viaje confundió Centroamérica con la Cochinchina y creyó recorrer la zona del Quersoneso Áureo en la península y la península Malaya, donde se creía que estaban las minas del rey Salomón, y en realidad andaba por ahí, por Centroamérica, el tipo, sabía dónde andaba. Pero lo cierto es que a pesar de todo esto, Colón destruyó el primero y más grande mito. Era la creencia en el mar incógnito y tenebroso que terminaba en el horizonte, donde los barcos se caían para abajo. ¿Qué es lo que hubiera creído yo abajo? Que todavía no me lo saco del todo de la cabeza. Usted se deja llevar por el sentido común. Yo me dejo llevar por el sentido común, que me dice que la Tierra es plana, que el Sol es un disco ígneo de unos 30 centímetros, que la ballena es un pez y que la Luna es así, va a estar a unos 2000 metros. Esto es lo que nos dice el sentido común. Sí. Pues vienen estos tipos fantaseadores que son los sabios y no lo contrario. Ahora bien, algún día hágame acordar usted, ¿cómo es su nombre? Rolón. Gracias. No que me haga acordar su nombre, que también debe hacérmelo acordar cada tanto. Sí. Hágame acordar que hablemos de geografía fantástica. Me gustaría alguna vez hacer un tratado de geografía fantástica. Por ejemplo, dibujar un mapa de cómo creían los antiguos que eran los viajes de Ulises. Y realmente si usted sigue a Homero, se encontraría con que el viaje de Ulises no tenía ton ni son, que iba de un lado para otro como zapallo en carro. Ni siquiera se sabe realmente cuál era la isla de Itaca, aunque ahora hay una isla que así se llama. Pero los antiguos creían, por ejemplo, que el río Danubio y el río Po
estaban unidos y que eran el mismo río, que usted entraba por el Danubio, en el Mar Negro, y salía por el Po, en Italia. Nadie aclaraba para qué lado iba la corriente. Pues en los ríos la corriente va para un lado, del nacimiento a la desembocadura. Ahora un río que tiene dos desembocaduras y ningún nacimiento, ¿para qué lado va? Bien. Y los primeros años del descubrimiento se parecían mucho a la geografía fantástica de aquellos años. No solamente por los datos de Colón, que decía que había llegado al Japón. Me imagino, además, no me imagino, conocemos todos nosotros la penuria de aquellos que buscaban cómo seguir hacia el oeste. Se encontraban en un continente, además un continente largo como ninguno, que le cerraba el paso, que seguían al sur y dice, ¿cuándo viene el paso hacia el oeste? Y no venía, y no venía. Y entonces inventaban cosas, ya que no podíamos llegar, lo inventamos. Y hay algunos mitos de esta época, e incluso de una época un poco anterior, que a mí me gustaría recordar con todos ustedes. Por ejemplo, el mito de la Antilla, una isla que no existió nunca. La Antilla comenzó a figurar en el mapa de Pisigani en 1367, y los mapas que le sucedieron la colocaron en distintos lugares aún después de 1492. Vos comprabas un mapa en la librería, decía, deme un mapa, dice, y una Antillas. ¿qué? Que tenga las Antillas. Que tenga la Antilla, no las Antillas, que tenga la Antilla. O deme un mapa mundi, deme. Ahí está. Que me lo pidieron ahí. En la escuela. Eso. El tipo le daba, estaba el mapa mundi y decía Antilla. Algunos la ponían donde querían, total. Según se contaba, un navío portugués había llegado a la isla en 1460, Juan Bogado la buscó en 1462, González de Canepa, que era un gran viajero portugués, en el 473. Bueno, Colón conocía el mito de la Antilla, y seguramente habrá soñado con ella. Y tal vez uno de los falsos espejismos que tuvo Colón para viajar al oeste fue la Antilla, quería encontrarla. Algunos mitos había más extravagantes que una mera isla. Se hablaba de hombres que tenían el rostro a la altura del vientre. Y en América hay una tribu que tiene el rostro a la altura del vientre. Debió ser algo digno de verse. Lindo. Imagina un tipo con la cara en la panza. Sí. Yo he visto. Esos petizones ahí con botes cortos y la cara en la panza, ¿no? Para bailar con ellos, ¿no? ¿Se imagina? Y baila suelto. Pues se encuentra uno en el boliche y abajo le hablo. Sí. Vení siempre tu boliche, ¿no? Con voz de panza le hablo. Pero lo lleva UPA bailando. Con el cinturón atravesado en el escracho. Se hablaba de los mutayas, que eran personas con los pies al revés, de suerte que quien no los conociera y siguiera sus huellas, caminaría siempre al contrario de ellas. Si los tipos iban para allá... Sí, pero venían. Claro. Era que venían. Esto es fácil de lograr. A ver. Basta con caminar para atrás, por ejemplo. Sí. Yo, si a mí me siguieran por el desierto, Sí. y sé que me están siguiendo, ya estoy haciendo dos suposiciones Sí. Lejanas. bastante lejanas, imagínense, Sí. ya estar en el desierto, ¿qué voy a estar haciendo? Sí. Y que me siga alguien, Sí. ¿para qué? No me siguen aquí, me siguen en el desierto. Pero bueno, supóngase, Únicamente que se le haya quedado el auto a usted, que Claro. le sucede. Y tiene que cruzar el desierto. generalmente el auto que poseo se especializa en quedarse en lugares tales como el desierto. Y en otros que no son tales. Bueno, si me siguieran a mí por el desierto, yo caminaría para atrás. Entonces el tipo ve las huellas y encara para el lado de donde yo vengo. Claro. Que lo va a encontrar. En algún momento lo cruza. Incluso. No, porque el tipo... No, yo pensé en eso. A ver. Yo voy caminando para Triqui y el tipo se encuentra con mis huellas cuando yo ya pasé. Pasé hace un rato. O sea, ya son tres cosas Hace un que rato le he tienes. pasado por aquí. Este que le habla no soy yo. Ya, yo ya pasé. Y voy para allá, pero caminando para atrás, como algunos amigos. Muy lo suyo. Y el tipo llega a este lugar y en vez de ir para allá, no, va para allá. Claro. Va para allá. ¿Y a dónde va a llegar? A donde nací.
Si sigue mis huellas en el sentido de donde yo vengo, va a llegar a Baigorrita. Ahí se terminan mis huellas, porque ahí nací. Y ahí va a preguntar. Las huellas que he dejado impresas en toda mi vida, y son huellas profundas, quiero creer. Lo van a llevar a Baigorrita al tipo que me está siguiendo. Después de dar una vuelta por cada lugar, que para qué le voy a contar, ¿no? Pues ¿qué habrá hecho este tipo aquí? Mira, anduvo acá. Va a encontrar muchas personas que lo hacía hace rato que se fue, mi hermano. Mucho vericueto. Y estas personas van a ver que el tipo que me sigue, pero como si no me parece que de ahí vino. Y el tipo se va a ir hacia el ayer. Y yo hacia el mañana. Está bien, Como estratagema para escaparse está linda. Por eso no vuelvo nunca a Baigorrita. Para no encontrarme con los tipos que me andan siguiendo. Bueno, hablaban también de los pigmeos, que eran gentes que se amputaban los dedos según se morían mi familia. Tenían familia numerosa. Y claro, usted le toca una familia medio moridora. Sí. Como le ocurre tarde o temprano en cualquier familia. Y se queda sin dedos. Para un cacho, hermano, no tengo más. ¿Qué me corto? Y ahí viene la famosa frase, no te mueras nunca. En Córdoba, aquí en la Argentina, se hablaba de los comechingones, que vivían en tierra. Decían que vivían bajo tierra, los comechingones, y que eran terribles, y se comían a las personas. En Paraguay, los cariguás de la selva eran como de un cuello tan corto que no sobresale el hombro. Cuello corto. Sí. La conozco, sí. También conozco. Se hablaba de los gigantes. Cuando en septiembre de 1522, el Cano, nuestro amigo el Cano, llegó a Sevilla, se esparció el relato de que los compañeros de Magallanes habían visto gigantes aquí en la bahía de San Julián. Aquí hay gente de por ahí, ¿no? Quizá habían visto tehuelches, que eran personas muy altas, pero no gigantes. Un siglo después, Ruiz Díaz de Guzmán habló de los patagones y los describía como de 13 pies o 15 pies de altura, 4,5 metros. Un poco largo. 4,5 metros es alto. Es un poco largo. Un hombre de 4 metros es alto. Es incómodo. Aquí solemos ser cautos con las apreciaciones que hacemos. Pero hoy me atrevo a asegurar que un hombre de 4,5 metros... Dígalo, es alto, y lo digo sin temor a jugar. Con todas las palabras. En la conquista del Perú incluso se creía que había que luchar contra gigantes, pero esto viene de un libro de Fray Pedro Simón, que se llama Noticias Historiales, que dice que habían hallado sepulcros de gigantes. En realidad confundían huesos de animales prehistóricos con huesos de personas. Claro, encontraban un hueso, qué sé yo, de plesiosaurio. Tenían unos huesos así, o más grandes. Sí. Decía, bueno, son gigantes, decían los tipos, y seguían. Se hablaba también de los caribes. Esto tiene que ver con el viaje de los argonautas, porque Homero habla, no de los caribes, pero sí de los calibes. Están en la Ilíada los calibes. Herodoto habla de los calibes, dice que fueron sojuzgados por Craso, aquel rey que... Virgilio decía que los calibes sacaban hierro de las minas. Bueno, calibe en griego quiere decir hierro. Nosotros sospechamos el griego del interior, ¿no? Eran antropófagos los calibes, vivían cerca de los escitas. En la historia del Vellocino de Oro se habla también de los calibes, y decían que eran un poquitito antropófagos. Cada tanto se lastraban a uno. Y resulta que Colón declara que ha visto una tribu llamada Cariba, que eran temidos por todos. Y eran los indios, que se llamaban a sí mismos Galibi, Caraibe o Carina. Un indio que se llama Carina. Es poco serio, Poco serio. Poco serio. Imagínese usted, llega
Usted de América, a bordo de una carabela, encuentra con un indio y dice, ¿cómo te llamas? Karina. Lindo, Sí. lindo indio. Humboldt dice, von Humboldt, dice que este es el nombre que se daban a sí mismos. Se hablaba también de la fuente de la juventud. Era una fuente que se situaba o en la península de Florida o en el Golfo de México. Tras esa fuente marchó nuestro amigo Ponce de León. Era un hombre que había sido muy bizarro cuando mozo y que un día vio que estaba envejeciendo. Se miró en el espejo y no estaba el que él esperaba. Como a tantos de nosotros, nos ha sustituido un señor mayor. En el espejo, pero nos ha sustituido. Yo que he tenido suerte con el tiempo, a veces me miro en el espejo y digo, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde habré quedado? ¿Dónde estaré yo? Hay uno bastante parecido por suerte. Algunos amigos míos directamente fueron reemplazados por otro. Y sus compañeras de secundaria por su padre. No hablar de mi compañera de secundario que podría ser mi madre. Y Ponce de León recorrió la fuente de la juventud, recorrió aquella zona buscando la fuente de la juventud. Hay, para peor de Ponce de León, tantos ríos, que es como un peine el mapa en aquella región. A cada rato un río, y los tipos se bañaban en cada curso de agua, en cada fuente, en cada charco, y seguían tan viejos como habían venido. Con tanta mala suerte que un día se encontraron con unos indios y a Ponce de León le metieron un flechazo y se lo cargaron. Con lo cual ya no fue más viejo. Hablaban también de las 7 ciudades de Cibol. Decían que 7 obispos habían huido de España de la invasión musulmana, año 711. Y que estaban en América y que habían fundado 7 ciudades, como si cada persona que huyera de la invasión musulmana se creyera en el caso de fundar una ciudad. Pero todo esto eran mentiras. Américo Vespucio habló de las Amazonas y Colón también. Vamos, por eso se llama así el río. Para no hablar de leyendas que todos conocemos, como las del Dorado, las de la Pata. Pero todo eran fantasmas. Sin embargo, ¿a qué negarlo? La realidad fue muchísimo más sorprendente. Era fantástico lo que había que lo que no había. Porque no había Isla Antilla, ni había 7 ciudades de los obispos que huían de los musulmanes. Pero había un México Tenochtitlán, que era una ciudad como muy pocas había en Europa. Y había un Cusco. Y había unas civilizaciones mucho más notables que un señor con el marote en la Zapán. Y esto ni siquiera lo soñó Colón, ni los más fantásticos. Claro, no estaba el paraíso terrenal. Claro, aquello no era el Japón. Es algo más considerable que el Japón. Era América. Pero, de todos modos, esto que parece un error grosero de Colón, y en todo caso un error hijo o auspiciado por su codicia, ya que le convenía perseverar en el error, es quizá lo que lo hace más grande. A mí me parece que un hombre que ve que el universo no se acomoda a sus sueños, tiene la obligación de seguirlo soñando como él lo imaginó y como él lo desea. Porque si uno empieza a soñar el universo, pero bien, no soñar como un estúpido, hay que soñar a lo grande, digo soñar, lo que es muy difícil. Si uno sueña con la suficiente entereza y con la suficiente fuerza, al cabo el universo empieza a parecerse a su sueño. Nosotros queremos dedicar la charla de hoy a aquellos que sueñan
aun cuando se llevan por delante las realidades que parecen desmentir sus ilusiones. Y como el sueño de Colón empezó una vez que cayó Granada, o una vez que los cristianos tomaron Granada de los musulmanes, vamos a dedicarle al soñador que hubo en Colón, y absténganse nuestros amigos de llamar para denostar al tirano que hubo en Colón y al hombre que hubo en Colón, porque a eso no es nada. Digo, a ese soñador y a todos los que sueñan, aun cuando se llevan por delante los arrecifes de la realidad. Un tema que lleva el nombre de aquella ciudad que dio nacimiento al sueño. Granada, canta Plácido Domingo a los que buscan que el universo se acomode a sus ensoñaciones.